agradecer a Mariana que, bueno, además de ser una amiga y compañera, es bastante mentora en los temas por los cuales yo me acerqué a la integración regional, así que es medio una vuelta de nuestra historia. También a mis compañeras que están acá presentes y bueno, y con ellas un poco parte de lo que hacemos y discutimos fue reflejado en el artículo que me tocó escribir, que es sobre feminismos populares en América Latina. Confieso que me costó muchísimo porque mi línea de trabajo y de investigación, e incluso en docencia, tiene que ver más con las organizaciones sindicales, siendo reiterativa con los compañeros y las compañeras de la mesa, pero definitivamente fue uno de esos esfuerzos que me parece que traccionan hacia futuras discusiones y tensiones que podamos tener incluso con los mismos compañeros de la mesa. Bueno, siguiendo un poco la invitación que hacía Mariana, la pregunta de por qué escribir un artículo sobre este tema es bastante obvia, si se quiere, porque todos y todas conocemos el fenómeno que está viviendo la Argentina, pero que también se extiende a muchos países de América Latina, que hay quienes lo llaman una cuarta ola, una marea verde, bueno, la marea feminista, el ni una menos. Son todos indicios y fenómenos que están a la luz, que protagonizan probablemente la vida de muchas mujeres hoy aquí presentes y, bueno, lateralmente o no tanto también de los varones. Entonces, la pregunta que en realidad me parece que sí constituyó un desafío para escribir este artículo tiene que ver, bueno, cómo contar qué es lo que está pasando, desde dónde contar lo que está pasando, casi una pregunta pedagógica, atendiendo también a la diversidad del público que pueda haber acá y saliendo de acá también. Si bien un artículo de estas características puede contribuir a la edición de la revista para abonar una perspectiva crítica y reflexiva sobre lo que ocurre en los países de América Latina, el desafío de dar cuenta de la pluralidad de lo que supone la acción política feminista y la acción del movimiento de mujeres, me parece que es lo que lo vuelve quizás un poco encriptado a veces. Entonces, hacer pedagogía explicando qué es el feminismo, cuál es la agenda del movimiento de mujeres, me parece que es una tarea que aparece como a priori sencilla, pero que me parece que puede pensarse transversalmente. Una de las cuestiones tiene que ver con que el movimiento de mujeres y los feminismos asumieron un gran protagonismo en los últimos tiempos, más allá de la discusión inminente sobre la legalización del aborto. Yo repasaba en los últimos años, en lo que va del año en particular en la Argentina, las principales movilizaciones contra el ajuste, contra el neoliberalismo, en reclamo por políticas de reconocimiento y redistribución, como mencionaba Marita también, fueron protagonizadas por las mujeres y por el sindicalismo. Incluyo en el sindicalismo y en el movimiento de trabajadores también a la economía popular, sector que está altamente feminizado, dicho sea de paso, porque en sus organizaciones muchos de los compañeros que conducen esas organizaciones de la economía popular reconocen que el 90% de sus afiliadas, llamémosle, por nombrar ese otro movimiento obrero, son mujeres. Y eso, más que un dato, empieza a ser una realidad, me parece, ¿no? De la cual dar cuenta en las discusiones en ciencias sociales, desde la economía y otros campos. Pero por otro lado, también en América Latina, el movimiento de mujeres, pensaba yo, el movimiento de mujeres por el 8M de Brasil fue el primero que reaccionó cuando se avanzó en el impeachment contra Dilma. Ese es uno de los sujetos protagónicos ahora en el movimiento por liberar a Lula. Bueno, y una anécdota que no es porque sea personal, pero bueno, este año participé a principio de año del primer encuentro de mujeres que luchan que realizaron las mujeres zapatistas, que sí me parece un dato histórico porque justamente se trata de un acto político y de un hecho político que puso en discusión incluso nuestra propia idea sobre el zapatismo y sobre el autonomismo. Y en esas discusiones, y lo pongo como ejemplo porque estamos hablando del otro extremo del continente, las mujeres zapatistas estaban discutiendo también
la propia lógica del reparto de tareas al interior de las comunidades. Entonces, menciono todas estas anécdotas y estos datos porque me parece que una de las variables que explica la potencialidad política del movimiento de mujeres y del feminismo como sujetos, sujetas, sujetes, todas las letras que queramos ponerles, está en esa heterogeneidad. Y si hay algo que por ahí conocemos, aprendemos y estudiamos quienes nos acercamos a los temas de integración regional y latinoamericana es, bueno, en qué medida América Latina puede ser definida como una unidad a partir de la heterogeneidad tal que supone la cultura, el territorio, el modo en que fuimos colonizados y que nos independizamos, etcétera, etcétera. Bien sabemos que es como nuestra marca latinoamericana es la heterogeneidad. Y me parece que eso aparece muy marcado en el movimiento de mujeres. Y una de las cuestiones que un poco discutimos en el artículo tiene que ver con lo que denominamos otredad. Es como las mujeres de América Latina, no solamente por ser mujeres, por ser de América Latina, fuimos nombradas históricamente por el feminismo global, feminismo blanco o hegemónico, como otras mujeres o como las mujeres latinoamericanas. Y digo mujeres incluyendo mujeres, lesbianas, travestis, trans, todas las disidencias. Pero históricamente, y a partir del movimiento de la primera ola y de la segunda también, y en la tercera ya se puso en discusión, pero fuimos definidas como otras por estar en otro territorio donde surgieron las primeras ideas del feminismo, por ser distintas, por incluso físicamente representar otros rasgos. Hay una frase que menciona María Luisa Femenías que me gusta mucho, que es: el mestizaje para las mujeres es una forma de resistencia actuada en los cuerpos frente a un feminismo que engloba, que homogeneiza. Marita mencionaba, me lo recordó cuando mencionaba la idea del sujeto trabajador que se concebía en el estado de bienestar, que era un hombre, digamos blanco, pero podemos decir blanco, mestizo, criollo, no importa, porque digamos en sus formas el peronismo y los populismos cruzaron esa línea, pero es el sujeto universal trabajador varón. Ya. En este caso, ser mujeres latinoamericanas es como una especie de comunidad ficcionaria en la cual entra todo, desde las zapatistas en el Caracol de Morelia hasta nosotras en la Facultad de Económicas. Y yo creo que eso, si bien puede ser homogeneizante y puede anular la diversidad desde la cual nos paramos las mujeres de América Latina para exigir la diversidad de agendas que tengamos a lo largo y a lo ancho del continente, sí funciona en un punto, y hoy podemos verlo como un vértice aglutinante, y sí funciona esa idea de comunidad en un punto en la cual todas entramos ahí como parte de la potencia que tenemos como sujeto político. Y entonces la segunda cuestión, además de la otredad que quería plantear, que también tenía que ver con la pregunta que hacía Mariana al inicio, tiene que ver con por qué entonces, cómo se explica que este sujeto heterogéneo, diverso, que constituyen los feminismos y el movimiento de mujeres en América Latina, pueda hacerle frente al neoliberalismo, hacerle frente en un sentido empoderadas, lo podríamos decir, digamos, entre todos, entre las luchas obreras y populares también, pero digo, ¿qué lugar ocupa entonces el sujeto feminista en este contexto tan heterogéneo también y en las distintas facetas que asume el neoliberalismo en esta nueva oleada en América Latina? Entonces ahí es cuando me parece que es interesante empezar a comprender que hay una operación no solamente política, metodológica, sino también de investigación en las ciencias sociales, que tiene que ver con adecuarse a ciertos cánones, a ciertas tradiciones, donde el movimiento de mujeres, el género, y pasa también, por eso digo, en política, está como abocado a una esquina
en la mesa, a un sector, a una secretaría, en una organización política, en un sindicato, en una reunión, bueno, en un temario. Me parece que lo que ha logrado por ahí el movimiento de mujeres es romper con esa esquina que nos designaron y ser transversal. En primer lugar, porque ya fuera por el tema de violencia contra las mujeres o por reivindicaciones que tienen que ver con la brecha salarial o desigualdades en el mundo del trabajo, se trata de problemáticas ligadas al patriarcado y también al neoliberalismo y a las formas de explotación. Se trata de problemáticas que atraviesan a todas las clases sociales. Entonces la interpelación es necesariamente, no me gusta el término, pero es interclase o policlasista si queremos, para hacerlo más movimentista. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con desde dónde se articulan los distintos niveles de explotación que tienen que ver con género, con raza, con etnia y con clase social, que me parece que eso es lo que posibilita, por ejemplo, el fenómeno de que se agrupen 1 millón de mujeres para reclamar por la interrupción legal del embarazo. Rompe, me parece ese tipo por ahí de reflexiones rompen un poco con que el feminismo es una cuestión de clase media o media alta y empieza a fisurar en algunas otras discusiones. Y la otra cuestión que quería mencionar es que si la lógica de pensar que la problemática de las mujeres, entre comillas, y lo digo a propósito, es una problemática que atiende a la clase, que atiende a las etnias, que atiende a la diversidad cultural y a un montón de estas otras precariedades, podemos encontrar en ese caso praxis feminista, es práctica reflexiva sobre qué nos pasa como trabajadoras, como estudiantes, como indígenas, campesinas, etcétera, etcétera. No solamente en los momentos de auge y de crecimiento y donde las agendas de derechos y construcción de ciudadanía están de avanzada, es decir, en los momentos en las buenas épocas, sino sobre todo en la capacidad de resistencia en tiempos de crisis. Entonces, creo que eso también permite comprender por qué en el movimiento feminista pueden converger un sindicalismo, también el sindicalismo, feministas sindicales, feministas peronistas, feministas de izquierda o feministas que simplemente se acercaron al movimiento a través de una red social, que esa es otra de las características, que no la mencioné, pero digo, cómo convergen tradiciones políticas, ideológicas y de tradición popular con la política 2.0, 3.0, no me animo a la 4.0, pero sí me parece que es intergeneracional también esa síntesis. Entonces, me parece que en la cuestión de ser el sujeto construido a partir de la otredad, siempre a partir de haber ocupado un lugar subsumido o un lugar postergado, tenemos un elemento, también a partir de comprender que la praxis feminista puede atravesar el arco opositor a gobiernos neoliberales, y eso es un elemento, me parece, súper potente. Y también, finalmente, como el tercer elemento es en qué medida, y ahí yo también cuestiono incluso mis propios trabajos anteriores, en qué medida podemos decir, podemos afirmar que la ola rosa en América Latina o los gobiernos de las décadas ganadas o ese periodo de tal convergencia política pasó porque vemos la avanzada neoliberal. Si nosotros hacemos el ejercicio de desplazar el foco del análisis desde la lógica del Estado y de asumir que la lucha es por la toma del poder del Estado, por administrarlo, por hacer de eso un proyecto político de gobierno, si esa es la opción, y sí, estamos reducidos a esperar que además de que haya ganado AMLO en México, bueno, haya una sucesión de otros triunfos electorales. Ahora, si nosotros desplazamos ese análisis a el terreno de la política de lo común, el terreno de dónde podemos articular la lucha de los sindicatos que representan al trabajador formal, a los 10 millones de trabajadores formales en la Argentina, de los que
representan a las trabajadoras de la economía popular, de los que representan a las indígenas, a las campesinas, a los cooperativistas, etcétera. Si nosotros nos paramos en ese terreno y también ahí al movimiento de mujeres, creo que podríamos cuestionar incluso esa pregunta y pensar que hay otra forma de ejercicio del poder, de encarnar un contrapoder, un poder contrahegemónico, un poder popular, y que desde ese lugar es, me parece a mí, donde el feminismo popular encuentra un sentido histórico, se puede situar. No somos mujeres ni son mujeres las que se movilizan, que emergen de la nada, claramente no es una moda, sino que cuando hablamos de feminismo situado estamos hablando de todas aquellas mujeres que en el 2001 pararon la olla para aguantar en el piquete, que durante los periodos kirchneristas también lucharon junto a sus compañeros para lograr las negociaciones colectivas de trabajo y un montón de otros derechos del plano laboral, y que en otro tiempo histórico también lucharon por el voto femenino, por resistir a la dictadura. O sea, si nosotros cortamos o leemos la historia, como dicen muchas compañeras, con los anteojos del feminismo, la verdad que podemos ver que fuimos protagonistas, quizás no nombradas, y que a lo mejor la diferencia de este tiempo sea que hablamos más en nombre propio. Pero me parece que ese es uno de los desafíos principales que yo al menos entiendo, y de manera optimista, que podemos encarnar esta resistencia creativa, que no es la dialéctica de volver a acceder al Estado para ser mejores, que ojalá sea posible, pero que si no también, me gusta que termine bien arriba, pero que lo que quiero decir es que me parece que cuando hablamos de resistencia creativa, estamos hablando de que al tiempo que aguantamos los trapos, como se dice, y que nos organizamos para volver a generar un proyecto popular que nos represente a todos, también podemos en esa resistencia generar otros modos de ejercicio del poder, más democráticos, más colectivos y comunitarios. Así que creo que un poco el desafío también y la incomodidad de traer estas preguntas a la mesa tiene que ver con poder empezar a encontrar en estos terrenos de discusión esos ámbitos en los cuales poder articular las luchas populares, entre ellas las de las mujeres también, pero las luchas populares, las luchas del pueblo que tienen que ver hoy por hoy con como decía el compañero, con la posibilidad de tener los derechos básicos, pero no necesariamente, no supeditar, no volver a la falsa dicotomía o la falsa jerarquización de que hay luchas primarias y secundarias, porque me parece que esa es una de las trampas en las cuales el neoliberalismo, en sus formas más actualizadas, nos vuelve a dejar discutiendo si es el género o no un factor de división. Yo creo que está claro que la mayoría de las mujeres que movilizamos el 13 de junio también somos trabajadoras, también somos parte del movimiento obrero argentino y también estamos dispuestas a pelear por un futuro más digno. Así que bueno, muchas gracias.